tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con esta serie El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Vamos a continuar con estos programas y hoy hablaremos de matemáticas, de esa gran ciencia, arte, de ese campo del trabajo, de ese campo de la investigación y sobre todo de ese miedo que la gente le tiene a la enseñanza de las matemáticas a todos los niveles. Y vamos a hablar de las matemáticas en la Facultad de Ciencias en dos sentidos. En el sentido del trabajo en matemáticas que se hace en la facultad, pero sobre todo en el de 3 mujeres doctoras en matemáticas que hacen investigación, docencia y difusión de las matemáticas desde la Facultad de Ciencias. Acompáñenos entonces en este programa donde están con nosotros 3 profesoras de tiempo completo de la Facultad de Ciencias. Nos acompaña la doctora Gabriela Campero Arena. Ella es matemática por la Facultad de Ciencias, doctora por la Universidad de Leeds en el Reino Unido, profesora de tiempo completo en la facultad, ha escrito libros y artículos en el campo de su especialidad, da clases, hace investigación y ha colaborado en la realización de la Olimpiada Matemática Mexicana. Gracias, Gaby, por estar hoy. Gracias por invitarme. Está también la doctora Natalia Mantilla Beniers. Ella es matemática también por la Facultad de Ciencias, doctora en biomatemáticas por la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Está en nuestro departamento de matemáticas y su área de interés son la epidemiología matemática, la ecología teórica, la ecología de infecciones. Ya nos va a platicar Natalia de estos temas interesantes que reúnen a varios campos, no solo desde la matemática, sino con otras áreas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, Natalia. Gracias a ti, Pati, por la invitación. Y está también con nosotros Mucuy Cac Guevara. La doctora Guevara es matemática con maestría y doctorado por la UNAM. Realizó su estancia postdoctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Su especialidad es la teoría de gráficas, ya nos platicarás, Mucuy, qué es. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido árbitro de artículos en revistas especializadas y ha participado en la elaboración de planes de estudio a nivel bachillerato y licenciatura. Entonces, prepárense, hoy vamos a hablar de matemáticas y de la vida de 3 jóvenes matemáticas que hacen investigación en México. Para introducirnos un poquito en el asunto de las matemáticas, vamos a irnos a una breve cápsula, después de la cual les esperamos para iniciar nuestras conversaciones sobre ciencia. Gracias por acompañarnos. En México hace falta formar matemáticos y gente capaz de desarrollar esta ciencia en investigación e innovación, y no solo como herramienta para otras ciencias. Afirma Javier Bracho Carpizo, quien fuera director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El doctor Bracho añade que son preocupantes los problemas que enfrentan la enseñanza y expansión de esta ciencia en la educación, desde los niveles de secundaria y preparatoria. Y concluye que en el país nos hace falta espíritu de investigación, pasión y una visión constructiva y creativa de las matemáticas. Hay que ver la enseñanza de esta ciencia como algo que se crea, y no solo como algo que se usa. Es lo que buscamos expandir a otras profesiones y ver esta ciencia desde otras perspectivas. Gracias por acompañarnos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a hablar de las matemáticas en la Facultad de Ciencias y para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, lo que les gustaría que les contestáramos, que estableciéramos un diálogo con ustedes, les voy a dar 2 teléfonos, el 5622-8718 y el 5622-8742 y la dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx. Pueden vernos en la plataforma de la Coordinación de Universidad Abierta en mediacampus.coaed.unam.mx o en el canal de YouTube El Fuego de Prometeo Cultura Científica, donde están muchos de los programas que hemos hecho y con gusto les atendemos si quieren expresarnos sus puntos de vista. Entonces vamos a empezar a conversar sobre matemáticas
Y ya decía yo que estábamos hablando en el sentido tanto de la ciencia como tal, como en el personal. Les voy a preguntar a las tres, bueno, ¿cómo llegaron a la decisión de dedicarse a las matemáticas? ¿Qué les llevó a emprender una carrera en esto? Porque se habla mucho del profesor en el aula y se imagina uno a alguien escribiendo numeritos frente a los niños, pero estamos pensando en este caso en profesionales que viven de desarrollar un trabajo en matemáticas. ¿Cómo llegaron a una decisión de este tipo, Gaby? Yo desde muy chica sabía que lo que me gustaba era ser maestra, dar clases. Me encantaba. De hecho, mis primos regresaban de la escuela y yo quería seguir como jugando a eso. Entonces, para mí era clarísimo y como que siempre dije, pues, ¿en qué? Ahora que lo que tengo que decidir es como de qué quiero dar clases. Y eso ya me tomó más tiempo decidirlo. A mí siempre las matemáticas me parecieron atractivas. Es curioso porque efectivamente a mi alrededor yo veía gente que le parecía que las matemáticas eran horribles. A mí había algo en cuanto a la exactitud de ellas que me parecía muy padre, que decía yo, bueno, pues es que aquí las cosas o son o no son, ¿no? Y eso me atrajo mucho. Después, en el desarrollo de mi estudio ya más profundo de las matemáticas, me di cuenta que tampoco es tan claro eso de que las cosas o son o no son, pero sí esta cosa de la ciencia exacta me atrajo muchísimo. Y entonces, pues me decidí por matemáticas y definitivamente me decidí por la UNAM. Yo vivía en la Ciudad de México, era como una opción, era la mejor opción para mí. Y pues empecé con la carrera de matemáticas, por supuesto dándome de topes como mucha gente, porque siempre yo sentía que en la prepa y la llevaba con las matemáticas y llegué a la universidad y pensé, no sé nada, no entiendo nada, no sé nada. Pero con el tiempo pues uno se va como aclimatizando, hice mis esfuerzos, tuve que hacer muchos esfuerzos, pero era suficientemente motivante el ambiente y todo. Para mí la facultad es mi casa. Desde que entré dije, aquí me quiero quedar. Es un lugar maravilloso y como que de ahí salieron pues mis mejores amigos, mi pareja, etcétera, ¿no? Para mí fue como muy, muy bonito. La ciencia que se siente en la facultad es muy atractiva para mí. Natalia, ya decía, la Facultad de Ciencias es muy atractiva. Además, cuéntanos un poco algunas motivaciones especiales desde casa, porque yo creo que mucho tiene que ver también, no en que sus padres fueran matemáticos, por supuesto, pero que les interesaba que ustedes desarrollaran una profesión, que fueran curiosas, que contestaran preguntas, contestárselas ellos. Yo no sé, yo creo que los ambientes familiares influyen mucho. ¿Cómo fue en tu caso, Natalia? No, totalmente estoy de acuerdo contigo, Pati. Yo, de hecho, de manera un poco complementaria a lo que le pasó a Gabriela, lo que veía, digamos, en la casa era a mi mamá haciendo investigación. Entonces, ella es lingüista, su investigación era un tema completamente diferente, pero muy atractivo. A mí me parece muy bonita la lingüística. Y mi papá, más bien sí estaba en la onda de dar clases. De hecho, él era profesor de la facultad. Y para mí la elección de matemáticas en realidad fue una forma de decir, no sé a qué me quiero dedicar. Porque pensé muy ingenuamente en realidad en su momento que si yo hacía una carrera en matemáticas, aunque después dijera, yo quisiera más bien hacer diseño industrial o economía o algo así, porque a mí me atraían muchísimas cosas, ¿no? De todas formas iba a ser posible, que ese cambio de carrera no iba a ser así tan complicado. Claro, eso era una cosa bastante más candorosa de lo que realmente es correcto suponer, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas como que fue así hacia el final de la preparatoria, ¿no? Cuando yo estaba realmente tratando de decidir si me iba a diseño industrial, arquitectura, matemáticas o qué hacía, estaba yo muy ubicada, ¿no? Pues fue justo como decir, a ver, pues esto es una cosa que siempre me ha parecido bonita, ¿no? Que parece ser, pues, comprensible, ¿no? No es una cosa que uno tenga que aprenderse de memoria, sino que en realidad se trata de que entiendas el razonamiento. Y en general, también una de las cosas que a nosotros nos llaman cuando uno piensa en matemáticas es
que suele ser muy bonito seguir un argumento lógico bien construido. Entonces esa fue otra cosa que también me pareció atractiva. Pero lo mismo que a Gabriela, pues, o sea, realmente entrar a la facultad es un choque porque te encuentras con que es una forma muy diferente de aprender matemáticas y de hacer matemáticas de lo que has estado acostumbrado. Y por otro lado también para mí tuvo la parte muy bonita de encontrar pues un universo de personas también muy diferente de lo que había encontrado en la educación básica y mucho más afín. Entonces fue muy agradable de pronto encontrarte con amistades que tenían intereses muy diversos, pero pues a la vez como en común con uno, ¿no? Uh-huh. En tu caso, Mucuy, ¿cómo fue? Tú no estabas en la Ciudad de México. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Qué te fue llevando? ¿Qué te trajo a la Ciudad de México? ¿Cómo encontraste la UNAM? Y también nos platicas un poco de cómo viste la Facultad de Ciencias, que bueno, estamos cumpliendo 75 años y claro, nos sentimos los egresados muy orgullosos de nuestra facultad, ¿verdad? Pues sí, yo en efecto soy de una población pequeña, se llama La Tejada, en Veracruz, en el estado de Veracruz. Yo lo que recuerdo desde que tengo uso de razón es que siempre quise ser científica, lo que sea que eso significara. Entonces, pues lo más cercano que tenía esa imagen pues era un químico, ¿no? Con bata y sus probetas. Pues bueno, poco a poco fui avanzando en la educación y pues me di cuenta que pues, la química no era lo mío. También algo que influyó mucho para inclinarme un poco a las matemáticas, antes de darme cuenta realmente, fueron mis maestros y mi mamá, que también fue maestra, ella es maestra de preescolar. Ella se sentía muy deficiente en las matemáticas, veía mi gusto por las matemáticas y sentía que no podía pues dar lo suficiente, según ella, para que yo desarrollara eso. Entonces buscó, como buena maestra, buscó libros y todo para ayudarme en el transcurso desde la primaria hasta la secundaria, más o menos, estuvo ella apoyándome. Y mis maestros desde la primaria hasta la prepa siempre me motivaron en las matemáticas y siempre las disfruté. Es por ello que cuando llega el momento de decidir carrera y que me di cuenta que ya no iba a ser química, pues dije, a ver, ¿en qué me ha ido bien? Pues en matemáticas, debo ser buena para eso. Igual me pasó lo mismo que a Gaby y que a Natalia. Cuando llegué a la Facultad de Ciencias, pues dije, no soy buena para esto porque no entiendo, ¿no? Y cómo llegué a la UNAM, pues también, o sea, yo nunca había pensado en llegar a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, yo no tenía ningún contacto antes de entrar. Sabía que existía la UNAM, obviamente, pero siempre lo vi también como algo muy lejano, ¿no? Hasta que llegó el momento y dije, bueno, pues a lo mejor y quedo y puedo entrar ahí, y bueno, lo logré. Y el estar en la Facultad de Ciencias, pues para mí ha sido algo magnífico, porque he crecido, sí, como profesional, he crecido en conocimientos, sí, pero también siento que he crecido como persona, de la parte humana, la parte social. Eso es algo que yo no había encontrado antes, ¿no? Entonces como que yo sentía que vivía en una burbuja de cristal, donde no me daba cuenta muy bien en qué país estaba, en qué sociedad estaba, y al llegar a la UNAM, llegar a la Facultad de Ciencias, pues me abrió pues esa visión, ¿no? En todos los ámbitos. En tu caso, y lo comentabas, por lo que percibimos, pues tu mamá tuvo una influencia muy importante. Hemos tenido otros programas para discutir el asunto de las matemáticas. ¿Por qué en el país cuesta tanto? ¿Por qué los números tan bajos cada vez que hay estos exámenes nacionales e internacionales? Y en algunos casos se ha comentado como uno de los factores el haber tenido una mala experiencia con un profesor que seguramente batallaba él mismo con matemáticas y transmitir desde el gusto, la forma de asumirlas, entrarle, pues fue complicado. A ti te ayudaron un poco. Pero entonces, ¿cómo fue su experiencia en la educación básica? Vamos a platicarlo un poco porque eso preocupa mucho siempre al público. ¿Cómo vemos la enseñanza de las matemáticas? No porque todo el mundo en este país deba ser matemático, pero que diéramos un brinco a apreciarlo, a entender un poquito más, a usarlo, a pensar que son la base de un montón de conocimientos, decisiones, formas de pensar. ¿Qué me comentarían de eso? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que gran parte de la problemática ya es hasta de prejuicio. O sea,
mucho ya es algo que se habla en la calle y en todos lados, que las matemáticas son difíciles o que las matemáticas son áridas, como que hay mucho esa sensación. A mí sí me parece que muchos de los profesores que están dando matemáticas la están dando de manera obligada, a lo mejor, no lo sé, porque sí hay una falta de motivación seria y gusto por las cosas ricas y bonitas de las matemáticas. Por ejemplo, hay mucha manera de ver a las matemáticas en forma de juego, en forma de simetría, en forma de belleza. Lo acababa de decir Natalia, de la belleza de un argumento bien discutido, bien dado. Entonces, aquí hay algo que yo siento que tiene que ver con falta de gusto. Mi experiencia en la facultad es que muchos de los chicos que entran tienen efectivamente como la cosa de decir, ay, no, a mí sí me gustaron las matemáticas, pero llegan y tienen un enfrentamiento muy fuerte con que no aprendieron el nivel que necesitaban para desenvolverse. Y es curioso que no importa cuál haya sido su educación anterior, para mi gusto, porque he tenido chavos que han tenido muy deficiente educación anterior y he tenido chavos que han tenido una muy buena, etcétera. Me queda claro que lo que los lleva adelante y lo que los saca es si realmente les gusta. Creo que es un momento en el que si efectivamente se tardan un poquito más porque tienen que llenar muchas lagunas y muchas cosas, de todas maneras a los que les gusta es a los que realmente terminan. Entonces, últimamente he empezado a creer que parte del problema es que a lo mejor no hay un conocimiento real de lo que son las matemáticas, de lo que pueden ser, de lo ricas y bonitas que pueden ser, y hay una estructura de cómo deben de enseñarse que siento que las ha perjudicado fuertemente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Gabriela, y de hecho también enfatizaría, que se enseñan con mucho enfoque al cálculo, a saber hacer una cuenta. Entonces es una cuestión mecánica en la que de pronto tal vez tú conoces tal cual el algoritmo para resolver una suma cuando tienes muchas cifras o algo así, pero no todos los profesores te han llevado a hacer ese proceso de razonamiento de por qué es que ese algoritmo que te enseñan es efectivo, porque funciona. Y eso está carente como que en muchos otros aspectos de la enseñanza de las matemáticas, y precisamente como que ahí pone una barrera que dificulta la comprensión profunda de la materia. Y eso es, diría yo, un aspecto como muy importante. ¿Podrías decir a lo mejor que también hace falta enseñar más historia de las matemáticas para saber cómo se construyeron a lo mejor algunos conceptos? Eso en algunos casos sin duda sería atractivo, ¿no? Sí, no sé si siempre sería como lo esencial o lo más importante, pero sin duda sí sería como una de las cosas que podría ayudar. Pero yo estaba realmente pensando como que en enseñar como con más detalle, con más riqueza, todo lo que está involucrado en un concepto y en un algoritmo, ¿no? Y luego, por otro lado, yo siento que es un problema más general, más como que no es específico de las matemáticas, sino como social y cultural, de qué tanto se valora el conocimiento, ¿no? Y la posesión del conocimiento en esta sociedad. Y es un poco triste, pero me da la impresión de que sí ha habido un cambio de elección, ¿no? Hacia cosas que más bien como que le dan un énfasis a tener una fama, dinero, como cosas así. Y realmente no nos hagamos, pues, o sea, las matemáticas rara vez te dan fama y dinero, al menos no en esas cantidades. Entonces, pienso que sí, que la sociedad en sí, pues, no valora mucho el crear conocimiento y el interesarse por pensar y por transmitir el conocimiento, ¿no? Un último comentario sería que también, pues, nuestros maestros habrán sido ellos mismos víctimas de una educación deficiente, en la que pues no recibieron buena atención los conocimientos de matemáticas, y pues claro que tampoco van a tener
muy buenas bases para transmitirlas y transmitirlas con gusto. No, y muchos de los maestros, incluso muchos de los estudiantes nuestros de la Facultad de Ciencias que egresan, después van a ser maestros a nivel bachillerato y prepararán chicos que entran a la universidad, o incluso algunos de ellos a nivel secundaria, y entonces la actitud que tengan, la forma que tengan de poner claros estos conceptos, la motivación per se por el aprendizaje va a ser fundamental para que se cambie esta idea, este prejuicio que decía Gaby, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Mucuy? Sí, yo coincido mucho con Gaby y Natalia en muchos aspectos. Yo creo que lo importante aquí es una buena motivación, y el que tiene que estar motivado es el maestro antes que nada. Yo creo que, pues no sé, la estructura que tenemos en la educación básica y media, pues muchas veces no lleva, ¿no?, a que los maestros pues a veces dan clases de todo, de español, matemáticas, inglés, ¿no? Y obviamente tú no puedes ser bueno en todo, ¿no? Entonces, habrá maestros que sí les gusten más las matemáticas. Les decía, yo en particular tuve muy buenos maestros que se veía el gusto y se emocionaban al dar la clase. Claro, no todos mis compañeros salieron matemáticos, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante que los maestros encuentren esa motivación, ese gusto, y solo así se puede transmitir. No puedes transmitir el amor a algo si no lo amas, ¿no? Entonces yo creo que el problema está ahí, y sí, pues nosotros desde este punto en el que estamos como profesores de la facultad, pues nuestro granito de arena, como dices, es pues motivar a los alumnos, hacerlos que se enamoren, ¿no?, de las matemáticas, que puedan transmitir ese conocimiento. Tal vez otra parte que hacemos, pues no sé, preocuparnos por los planes de estudios que hay en las primarias, secundaria, bachillerato, pero yo creo que no podemos hacer mucho más, ¿no? Hay que irnos, yo creo que a la raíz, que son los profesores. Y bueno, algo también importante, yo creo, que en esta sociedad, aparte, como dice Natalia, del desprestigio del conocimiento, también los profesores han recibido un desprestigio a lo largo de los años, pues yo creo que muy fuerte, ¿no? Los mismos, no digo de todos, pero sí hay profesores que dicen, bueno, como no pude ser ingeniero, pues voy a ser profesor, ¿no? Siempre, y como que se va denigrando la profesión, cuando para mí las profesiones más importantes, yo creo que en la vida, es o ser médico, porque tienes una vida en tus manos, y lo mismo ser maestro, también tienes una vida en tus manos. También tienes una vida en tus manos. Entonces, ahorita vamos a regresar a seguir platicando de esto, y quisiera volver un poco al punto de Natalia, de esta apreciación social del conocimiento, lo que significa, y en este caso vamos a ampliar un poco por la parte de matemáticas. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con 3 doctoras matemáticas de la Facultad de Ciencias, y vamos a volver para mantener nuestra conversación en el fuego de Prometeo, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les invitamos a quedarse con nosotros después de la pausa. La matemática, en general, no es uno de esos campos del quehacer humano que se comunique con frecuencia a un público general. Sin embargo, en 1937 apareció un libro que fue todo un suceso, e incluso generó vocaciones en personajes como el físico británico Freeman Dyson, el matemático indio Somnath Pali o el tan conocido premio Nobel de Economía John Nash. El libro, que tiene por título Hombres de la Matemática, ha generado controversias de todo tipo, desde quienes lo critican por su falta de rigor
hasta quienes perciben en la obra toques de genialidad pocas veces vistos. En la obra se dan a conocer conceptos técnicos que toman herramientas como la historia, los datos biográficos de matemáticos, así como algunas anécdotas y contextos políticos, sociales y culturales. Su título original en inglés, Men of Mathematics, puede considerarse un trabajo admirable y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. A través de sus páginas se puede ver el lado más humano y amable de la matemática, al no presentar esta ciencia como un conocimiento aislado, lo que muchas veces sucede en la escuela. En cada uno de sus 29 capítulos aborda la vida y obra de al menos un matemático, constituyéndose en un trabajo que pueden leer estudiantes, profesores y diversos públicos, permitiéndonos pasar muchos momentos entretenidos. Estamos de vuelta en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos conversando sobre las matemáticas en la Facultad de Ciencias. Si quieren conocer de estos temas y algunos otros, como siempre vamos a obsequiarles la revista Ciencias, que es nuestra publicación de cultura científica. Mándenos sus comentarios o la solicitud de la revista y con mucho gusto se las hacemos llegar. Estábamos platicando antes de la pausa de esto de la apreciación incluso social por el conocimiento. Creo que es un problema serio porque, bueno, yo soy mayor que ustedes y tuve maestros en la educación básica que me motivaron mucho al cuidado del conocimiento, a escribir muy bien, a la ortografía, al manejo del lenguaje, a la investigación, a escribir mucho. Y eso en algunos casos, no digo que en todos, afortunadamente hay muchas excepciones, ha decaído, y ha decaído también cuando uno ve las encuestas nacionales de apreciación de la cultura científica particularmente, que no hay una claridad de por qué es importante hacer ciencia en un país, por qué es importante saber matemáticas, por qué tener una actitud crítica y de discusión de los temas que vivimos todos socialmente, también tiene que ver con ciencia. Entonces, creo que eso afecta también el aprendizaje de las matemáticas, porque hasta familiarmente, quién sabe qué tanto se hable de, oye, es importante saber matemáticas, vamos a disfrutarlo, o vamos a buscar información, o vamos a hacer pequeños dibujos, experimentos, figuras, lo que ustedes quieran. Entonces sí hay un problema ahí de apreciación, de lo cual quisiera nada más que cerráramos este punto con sus comentarios. Gaby. Pues yo creo que definitivamente cada vez hay menos apreciación por la ciencia, sobre todo yo lo siento en México. Durante muchísimos sexenios hemos tenido problemas de cuánto presupuesto está dedicado a la ciencia, desde ahí hasta el día a día, en la programación televisiva, por ejemplo, en las conversaciones que uno ve que le interesan a los jóvenes. Entonces, sí, definitivamente creo que es un problema, y creo que además es triste porque yo siento que el conocimiento y la ciencia es justamente lo que ataca es el aburrimiento. Y yo a ratos pienso que la gente está aburrida, entonces me llama la atención porque yo digo, es que ¿cómo pueden estar aburridos sabiendo que hay esta sensación del yo solo sé que no sé nada, a mí me pasa todo el tiempo. Yo entre más sé, como que más subo una montaña y más me doy cuenta de lo poco que sé, y entonces hay algo en el decir, no, ¿a qué hora me voy a aburrir? Porque como no, va a llegar, necesito saber más y más y más, y me gustaría además leer tal novela que no sé quién me comentó, y me gustaría además entender física y química más o menos bien, y de matemáticas me falta, ¿no? Todo, muchísimo. Entonces es curioso porque creo
que nos ayudaría mucho con esto que yo percibo mucho en la sociedad, que es el aburrimiento. Y la pasión, ¿no? También los resultados de la ciencia son apasionantes. Quienes hemos estado en esto decimos, sentimos la emoción como de la apreciación del arte, de la música, claro, de otras cosas. Natalia. Definitivamente es algo que te despierta, pues, ajá, emociones muy fuertes. Y fíjate que eso que tú tocabas, de el peso distinto que se le da a las matemáticas en el conocimiento individual, me parece súper importante, ¿no? Sí hay estadísticas sobre el analfabetismo, y cuando nos dicen tanto por ciento de analfabetas, es muy claro que se refieren a si saben leer y escribir o no. Pero no se habla de analfabetismo matemático, y en realidad yo creo que ese es muchísimo mayor que el otro, y que es muy importante porque a nosotros nos meten unas cifras en noticias y en estadísticas diversas de cómo va el país y no sé qué, y hay una combinación de cosas que es entre un manejo, pues, demagógico del lenguaje y una manipulación de los datos, ¿no?, a algo en lo que puedes confiar, que es, en general, la mayor parte de la gente no va a poder juzgar si esto que yo les estoy diciendo es una barrabasada total o tiene algún sentido, ¿no? Entonces, en realidad el conocimiento es una defensa contra el abuso de otros, ¿no?, y contra que nos impongan una visión del mundo que es muy particular, ¿no? Entonces, una de las partes del conocimiento que me parece que es fundamental transmitir y realmente casi que grabarle a la gente en todas partes es la crítica. Es la capacidad para cuestionarnos si eso que nos están diciendo tiene algún sentido y cómo podríamos nosotros conocer más al respecto. Entonces, sí, yo creo que tal vez a nosotros nos ha faltado un poco eso, como que expresar que este quehacer científico no es tanto una, o no es más bien estrictamente una adquisición de datos, sino es más bien esa mente inquisitiva y esa capacidad de cuestionar y de proponer cosas nuevas y de, pues, ver si eso se ajusta mejor o no a la realidad. Y afortunadamente hay gente joven como ustedes, gente metida ya tratando de hacer esfuerzos porque en los medios haya más información de este tipo. A veces no es todo lo que quisiéramos. Por ejemplo, este es un pequeño granito, estos programas para transmitir esa idea distinta de la ciencia y del conocimiento, y de que la cultura es importante para todos, incluyendo la parte de la cultura científica. Claro. Mucuy, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo creo que sí es muy importante hacer ese énfasis. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando estaba haciendo mi postdoc en Barcelona, allá en España hablan mucho de ser, creo que así se dividen las áreas en la preparatoria, de números y de letras, ¿no? Entonces, y siempre escuchaba el de, yo soy de letras, haz tú la cuenta, ¿no? Porque yo soy de letras. Y entonces era como muy recurrente esa frase. Y hasta que un colega también matemático decía, pero ¿por qué lo dicen tan orgullosos? O como, no orgullosos, sino más bien como una justificación. Yo, por ejemplo, cuando voy al restaurante, no digo, yo soy de números, léeme tú el menú, ¿no? Eso daría mucha vergüenza, ¿no? No poder leer un menú. ¿Por qué no les da vergüenza a los que no pueden hacer una cuenta, ¿no? Algo, ¿no? Entonces yo ahí lo entendí como esa parte de que sí, nos justificamos el no saber matemáticas o el no saber física, porque eso es solo para genios, ¿no? Y pues no, habemos gente común y corriente haciendo también ciencia, ¿no? Yo creo que sí es una justificación pues mal empleada, ¿no? Sí. Y así también como nos debería dar vergüenza escribir con faltas de ortografía, no expresarse bien, que también yo creo que también va decayendo eso, ya menos gente le da esa vergüenza, pues también debería darnos un poco de pena el no conocer cosas básicas, ¿no? O mostrarnos algo ignorantes, ¿no? O sea, yo creo que ya cada vez es menos, ¿no? Y yo no sé qué pasa. Yo vuelvo otra vez a los orígenes y creo que es algo en la motivación desde la primaria, secundaria, algo debe de estar ahí, de que por qué los chicos ahora pues,
o alguien dice, pues, ay, yo no sé matemáticas y creo que no es importante, ¿no? Y no se trata de que todos en la sociedad nos convirtamos, no sé, en los super sabios como había, ¿no? Ni que sepamos de todo, ni en los grandes naturalistas del pasado, pero sí esta motivación para ser críticos, para tomar con cuidado la información que encontramos o que nos dan, para revisar y tomar decisiones más pensaditas, para manejar mejor nuestras propias vidas personales con base en una actitud, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a ustedes tres y a las decisiones matemáticas que hicieron. Ya nos platicaron de su llegada a la Facultad de Ciencias. ¿Cómo fue entonces, que es un paso muy importante, terminar una licenciatura, que es muy fuerte terminar una licenciatura, recibirse, a luego lanzarse a seguir con los estudios, a hacer un doctorado y especializarse? ¿Cómo fue en tu caso, Mocuy? Pues yo terminé mi licenciatura, casi al final del semestre conocí la teoría, al final, perdón, de la carrera, en los últimos semestres, conocí que había una materia que se llama teoría de gráficas. En ese momento le estaba dando Víctor Neumann y la verdad es que llegué ahí ahora sí como por publicidad. Alguien me dijo, no, la está dando el mejor profesor en esa materia. Ah, pues voy, ¿no? Y pues ahí me enamoré de la teoría de las gráficas y yo hice mi tesis en teoría de gráficas con él. La maestría también la hice en teoría de gráficas y hasta mi doctorado lo hice en teoría de gráficas, ya con la doctora Hortensia Galeana. Dinos un poquito qué es esto de teoría de gráficas. Ah, bueno, muy bien. Yo lo que le digo a la gente que no sabe nada luego de matemáticas o mucho menos de teoría de gráficas, le digo que yo hago bolitas y palitos. ¿Qué son? Pues básicamente las gráficas representan modelos, ¿no? Son modelos que nos representan relaciones. Entonces, básicamente las bolitas, los puntitos, son elementos de algún conjunto que están relacionados. Y ahí va el palito, ¿no? La arista entre ellos. Entonces, pues él estudia muchas estructuras. Obviamente yo estudio las gráficas de manera abstracta, no me voy a aplicarlas, ¿no? O una gráfica en particular. Y lo que hago, pues, es verle características pues que hay un montón de características que les vamos a estudiar. Unas son las de conexidad, por ejemplo, esas son fáciles de explicar porque el ejemplo que me gusta poner mucho es, imagínense las ciudades de los países, en los países y conexiones de vuelos de avión, ¿no? Entonces, ustedes abren un mapa luego en una agencia de viajes y ven esos mapas, ¿no? Donde tienen líneas. Pues eso es una gráfica, ¿no? Entonces, pues muchas veces, ¿qué pasa si hay un problema en algún aeropuerto? ¿Hay manera todavía de llegar a mi destino, ¿no? Las conexiones que hay. Entonces, eso se puede estudiar con gráfica. Entonces, uno le estudia, pues si tiene estas características o esto, pues es fácil conectarse o no conectarse, ¿no? ¿Y así te fuiste a Barcelona después? Así me fui, sí, también me fui a hacer un postdoc a Barcelona, también en teoría de gráficas, con Camino Balbuena. Y pues hasta la fecha sigo trabajando, haciendo mi investigación en teoría de gráficas. De hecho, más en digráficas, que son ahora, a los palitos pónganle una flechita, y pues son otro tipo de relaciones que hay. Y doy clases en la facultad, siempre doy una al semestre de algo de teoría de gráficas y pues también tengo tesistas en eso, entonces pues muy bien. Todo ha sido alrededor de la teoría de gráficas. Natalia. Mira, Pati, en realidad mi camino fue bastante menos directo que el de Mocuy. A mí me pasó que la carrera y el ambiente de la facultad del que hablaba ella precisamente me cambiaron un poco mi perspectiva de lo que yo quería hacer ya como profesionista. Entonces me hicieron preguntarme qué tanto me imaginaba haciendo investigación teórica pura en matemáticas. Y como siempre me habían gustado otras cosas, ya lo había dicho, ¿no? Pues la biología me gustaba y hay un grupo importante de biología matemática en la Facultad de Ciencias al que me acerqué. En realidad eso fue a la altura de la maestría, porque todavía a la hora de terminar la carrera acabé haciendo algo muy teórico, muy bonito, ¿no? Con Guillermo Gravinsky. Y fue cuando estaba yo ya en la maestría, que también la hice en la Facultad de Ciencias, que dije, ¿qué parte de las matemáticas es la que puedo yo utilizar para abordar estos problemas que están tan bonitos, ¿no? Y fue de esa manera que fui a dar con Octavio Miramontes, quien me propuso un problema que era como muy accesible y a la vez muy atractivo,
Entonces me formé un poco en lo que se llama los sistemas complejos, que es realmente como una forma de ver al mundo en la que tú, pues de hecho se parece un poquito en descripción a lo que estaba diciendo Mukui, ¿no? Piensas que tienes una serie de elementos y que hay interacciones entre esos elementos y te interesa saber qué tipo de propiedades puedes tú obtener a partir de esa situación, ¿no? Entonces, así planteado de manera como un poco simplista, tal vez, yo estuve estudiando patrones de actividad en nidos de hormigas y para el doctorado, cuando me fui a Inglaterra, más bien cambié otra vez un poco de área y estuve haciendo cosas que yo diría que son ecología de infecciones, ¿no? Eso luego nos vas a platicar. Pero antes de que pasemos, que nos cuente su historia, Gaby, que seguro va a ser muy interesante, vamos a ir a una pequeña cápsula más en que vamos a hablar de mujeres y matemáticas. Vámonos a la cápsula. Les recuerdo que tienen los teléfonos en los cintillos que aparecen en la base de su pantalla para que se comuniquen con nosotros, nos pregunten, les manden comentarios a nuestras invitadas de hoy. Y regresando, seguimos con nuestra conversación sobre matemáticas en la Facultad de Ciencias. De acuerdo a la doctora Patricia Saavedra de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México hay más mujeres dedicadas a los estudios humanísticos y sociales que a las ciencias exactas y las ingenierías. La tendencia muestra que cada vez más mujeres optan por ser estudiantes de matemáticas y muchas de ellas ingresan a posgrados relacionados. Del 40% de matemáticos que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, más de un 20% son mujeres y muchas de ellas se dedican a la investigación y a la enseñanza. Desafortunadamente, algunas otras cifras indican que aunque la participación femenina en matemáticas se ha incrementado en la última década, todavía hay notables diferencias con la participación de los varones. Ojalá que estas desigualdades desaparezcan en el futuro. Bueno, estamos aquí comentando distintos aspectos del trabajo de las matemáticas, de las mujeres matemáticas en la Facultad de Ciencias y de sus campos de trabajo. Y vamos a cerrar esta parte de cómo tomaron las decisiones de, después de una licenciatura, continuar con un doctorado. Gaby. Pues yo, como ya había dicho desde que llegué a la Facultad de Ciencias, yo dije, yo aquí me quiero quedar. De veras, para mí fue muy enriquecedor entrar y sigue siendo enriquecedor estar ahí. Entonces, como que lo siguiente era hacer un doctorado para dedicarme a la academia, que eso es, ¿no? En el departamento de matemáticas ese es el trabajo. Entonces, ya también como Mukui desde los últimos semestres me atrajo muchísimo un tema que se llama teoría de conjuntos y lógica matemática, que básicamente trata de los fundamentos de la matemática. Es una parte muy teórica y sin embargo a mí me parece muy, pues justamente es en donde encuentra uno la simetría como final de los argumentos y a mí eso me parecía de veras muy atractivo. Entonces me fui a hacer el doctorado al Reino Unido. En ese momento era como la decisión correcta por el tema que me estaba trayendo, que era lógica matemática. Y pues me fui y fue realmente una época difícil de la vida. Yo siempre he dicho que el doctorado es una carrera de resistencia, más que de cualquier otra cosa. Hay que sostener el esfuerzo mucho tiempo, pensar en lo mismo mucho tiempo, y en la circunstancia de estar en un país extranjero, pues también tiene como su problemática en cuanto a la cultura, el lenguaje, la lejanía del círculo social como más o menos primario. Yo sí lo veo como una época en la que tuve que esforzarme mucho y es muy satisfactorio pensar que finalmente lo logré y regresé a México y después de un año de estar trabajando en la UAM salió esta oportunidad de entrar al departamento de matemáticas. Entonces a partir de ahí pues he estado dando mis clases. A mí me emociona mucho darles a los de primer ingreso, entonces yo doy las superiores
1, 2, la lineal 1, la lineal 2, y también siempre doy un poco de teoría de conjuntos, pero lo que me gusta mucho es dar muchas, como que de los primeros semestres lo bonito es que uno tiene a casi todas las carreras en la clase, y eso es muy enriquecedor. Entonces le damos a físicos, computólogos, actuarios, matemáticos, y eso me encanta. Y ya la teoría de conjuntos y la lógica que les doy a los matemáticos de más altos semestres tiene otro sabor, también me encanta porque es mi tema, porque me gusta hablar de él. Pero esto del primer ingreso a mí me encanta. Ahorita tengo mi grupo de primer ingreso y entonces está uno ahí echándole ganas. Creo que es importante decir que nos gusta la idea de motivar a los estudiantes a hacer una carrera científica. La Facultad de Ciencias, estudiar una licenciatura científica. Nadie dijo que sea sencillo, o sea, nadie dijo, ay, es pan comido. Es complicado, sobre todo por el esfuerzo, como tú lo decías, son carreras de mucho esfuerzo y de una profesión que se convierte en un proyecto de vida. En ese sentido yo quería retomar esta parte, Gaby, porque de repente las personas creen que quienes estamos en estos campos o que estamos en la propia universidad como universitarios, pues nos aislamos, somos seres que hacemos unas vidas raras, distintas, complicadas, que quién sabe a qué nos dedicamos exactamente y cómo vivimos, pero en realidad tenemos vidas de esfuerzo, pero con nuestro desarrollo personal igual que el resto de los mortales. ¿Cómo les ha ido en ese sentido de la evaluación? Porque muchas veces en las familias a uno lo ven raro, trabaja en la Facultad de Ciencias, estudió ciencias, pues quién sabe qué se dedique, pero ahí la lleva, ¿no? ¿Cómo les va en ese sentido? ¿Cómo las evalúan desde fuera? Y bueno, ¿qué pues dirías? sí, es difícil, la verdad es que uno, no sé cómo sea el caso de los demás, pero en mi caso, pues soy la loca de la familia. Siempre, todas las veces que voy de vacaciones, te decía, mi familia está en Veracruz, en Río de Tejada, siempre, pues mis sobrinos, mis hermanos, mi hermano, fíjate, tiene una maestría en ingeniería electrónica, yo diría que pues es lo más cercano que tengo en la familia, que me puede entender. Y siempre me pregunta, oye, ¿cómo le explico a tus sobrinos en qué trabajas, no? Pues sí, y fíjate que yo todavía tengo, pues la fortuna de agarrarme mis bolitas y palitos y ponerme a jugar con mis sobrinos, a decirle, a ver, coloréame esta gráfica. Claro, no se lo digo en esas palabras, pero vamos a jugar a que tú vas a pintar una bolita y yo de otra, de tal manera que si están unidas por una línea no tengan el mismo color, y empezamos a jugar ahí. Y yo creo que, pues, bueno, eso es lo poco que puedo hacer de divulgación, ¿no? Y sí, pues la verdad es que en la familia, pues sí, siempre les ha costado trabajo entender qué hago, ¿no? Están orgullosos, sí, de ver que tengo un doctorado, de que me fui al extranjero, de que estoy trabajando en la UNAM, pero bien no entienden, ¿no? Y eso que es mi familia, pues más cercana, no se diga los amigos, los conocidos, ¿no? Entonces también nos toca hacer un esfuerzo otro esfuerzo más de posicionar la imagen del científico, del académico, socialmente, y que esto sea respaldado, entendido y que apreciado, ¿no es así, Natalia? Mira, Pati, difícilmente me puedo quejar de algo similar porque teniendo una lingüista y un físico en la casa como padres, sí. Pues no es que en mi círculo más cercano eso hubiera sido visto como que bicho más exótico ni nada. Y con mis tíos, con quienes como cada tantos, ¿no? En realidad yo creo que tampoco lo ven como una actividad particularmente extraña. Sí es más inusual, ¿no? Así la mayoría de mis primos habrán estudiado ingeniería de algún tipo, o varios de tengo 2 o 3 primos que estudiaron letras, ¿no? Pero de todas formas estamos hablando de carreras muy académicas. Entonces, soy un poquito distinta tal vez en que sí hice un doctorado y me fui al extranjero, pero pues más allá de mis propias excentricidades, creo que, de hecho, tal vez las excentricidades del resto de mi vida les parecen más graciosas que la parte de las matemáticas, que no es tanto. Y en tu caso, Gaby, ahora tienes un hijo pequeño. Yo tengo un hijo pequeño, y en general sí, es un poco, en esa circunstancia es curioso, porque los papás de los
los compañeros de mi hijo, sí les llama mucho la atención. Yo además estoy casada con alguien de la facultad, que es académico de la facultad, no de la facultad, pero sí de la UNAM. Y entonces es muy raro porque pues mi hijo es hijo de una matemática y un físico y los dos se dedican a la ciencia y sí he notado pues que los papás sí nos voltean a ver como ¿y estos qué son? ¿O por qué están aquí? Bueno, de hecho en la escuela también a mí me pasó algo del estilo. Sí. Ahora es curioso porque justo como que de repente se acercan a nosotros como, yo sí lo siento como con curiosidad genuina de decir, oye, pero a ver, ¿por qué le entraste a eso y cómo es tu vida y te gusta y entonces eso a mí me parece como muy bueno porque sí creo que la gente le llama la atención y entonces viene y pregunta y pues eso. La otra cosa que es curiosa de mi esposo y yo es que lo tomamos como un proyecto de vida también a tener a nuestro hijo y lo tomamos como un proyecto que fuera paralelo, entonces mi esposo está muy involucrado en la crianza de mi hijo y eso es también algo muy bonito del ambiente académico que no hay una cosa tan diferenciada de como tú eres la mamá, a ti te toca tal y cual y no sé qué, y ha sido muy enriquecedor para nosotros dentro del contexto de México, que es complicado, que la gente, porque por ejemplo mi esposo a la fecha todavía dice que es raro que va a llevar al hijo a la clase de natación él, y hay puras mamás y él, pero es que es una tarde que yo necesito ir a un seminario, ¿no? Entonces así es pues, y entonces ha sido también como enriquecedor para mí ver que pues que nos hemos como nos ha costado trabajo irnos adaptando a esto de los dos involucrados en todo lo de la vida, pues, ¿no? Desde la casa, ¿no? Hasta el hijo, hasta todo lo demás. Y muchas veces nos pasa que tenemos mucho que justificar con ejemplos muy concretos aplicados las profesiones a las que nos dedicamos. Yo quería regresar un poco en esto con Natalia, porque como que en el caso de ella, que es un poco menos teórico que lo que ustedes dos hacen, ha tenido experiencias con público, digamos, a través del estudio de esto de las epidemias, cuando tuvimos la influenza, que inclusive nos tuvimos que quedar en casa muchos días todos, en fin. Platícanos un poquito, aunque sea un pedacito, en esta parte final del programa de eso que tú haces, Natalia. De hecho, qué bueno que lo mencionas, aprovecho para hacer mi comercial, porque justamente en el contexto de la pandemia en 2009, pues tuve la oportunidad de empezar un proyecto de monitoreo de enfermedades respiratorias en ese momento, que ahora se ha ampliado a gastrointestinales, por internet. Entonces, con apoyo de muchísima gente en la universidad, ¿no? Abrimos un portal de internet que tiene por dirección reporta.c3.org.mx, en el que la gente está invitada a registrarse y pues participar proporcionándonos, digamos, información sobre si han tenido síntomas de alguna de las enfermedades que estamos monitoreando, ¿no? Y eso a nosotros nos permite conocer qué tan presentes están esas enfermedades en la población y también nos permite ubicarlas geográficamente e incluso buscar asociaciones con algunos rasgos sociodemográficos específicos. Entonces, estamos utilizando en este caso herramientas principalmente de estadística, ¿no? Aunque lo que yo hago no es primordialmente eso, ¿no? Para investigar epidemias y en concreto esas epidemias en México. Bueno, vamos a invitar al público a que se acerque a este proyecto Reporta, vamos a decirles en general, que lo busquen y que manden datos. Estamos por cerrar el programa, me gustaría que termináramos con una invitación de ustedes, algunos sobre todo los jóvenes que nos ven, a acercarse a las matemáticas. Mucuy. Bueno, yo lo que les puedo decir, hay pues ya mucha información en internet, busquen las matemáticas, igual como decía Natalia, no como a saber sumar, saber multiplicar, saber sacar integrales. Hay un montón de acertijos por los que pueden entrar, que eso son matemáticas. También hay mucha divulgación, yo veo que ya están haciendo, también desde aquí de la UNAM, hay lo que le llaman el Festival de Matemáticas, Festival Matemático, y la verdad es que no van ahí a estudiar ni a hacer cuentas, ni nada, van a jugar, ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen que buscar, cómo jugar. Y en el momento en que empiezan a jugar,
se van a encontrar seguro con matemáticas, física y biología y muchas cosas más. Entonces, que no le tengan ese miedo, ¿no? No es para genios, sí es genio, claro que ayuda, ¿no? Pero no es para genios, cualquiera puede entrar a las matemáticas y pues empezar a leer, ¿no? Yo creo que si buscan, si se meten a leer literatura, pues le digo, en matemáticas o en cualquier otra cosa, seguro salen ganando algo, ¿no? Natalia. Sí, no se dejen vender el prejuicio de que las matemáticas son difíciles y que porque a su hermanito le fue mal en matemáticas, ustedes también van a sufrir. Y también creo que una cosa que es muy importante es, hagan lo que les gusta. Sí. O sea, ojalá matemáticas, si eso les gusta, pero la verdad da igual. Lo importante es que piensen que a eso se van a dedicar y que más les vale encontrar su pasión en la vida, porque nada les garantiza que por estudiar administración van a tener algo que administrar. Mejor estudien lo que les gusta. Gaby. Sí, yo lo mismo. Yo creo que lo que hay que seguir es la pasión, lo que les guste, y para poderlo hacer es quitarse el prejuicio. Es decir, no voy a escuchar lo que se espera que me guste, ¿no? Incluso eso es un buen ejemplo porque aquí habemos 3 mujeres y se hubiera esperado que a nosotras no nos gustaran las matemáticas y sin embargo nos gustaron, y creo que es quitarse el prejuicio para encontrar la pasión. Bueno, y yo les agradezco a las 3, a la doctora Gabriela Campero, a la doctora Natalia Mantilla y a la doctora Mucuicac Guevara el haber estado con nosotros hoy compartiendo sus experiencias muy personales sobre las matemáticas, y les quiero invitar a acercarse a todos estos productos de divulgación. Ya mencionaba algunos, Mucuy, programas de televisión, revistas, lo que encuentren en internet, sobre todo respaldado por la UNAM, que es nuestra casa, para que se enteren de estos proyectos, de estos festivales, de cosas que les pueden motivar, desde las cosas de arte a las cosas de ciencia, a las cosas de humanidades y de todo lo demás que nuestra casa de estudios ofrece. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias.